vida que nos ha dado en su misericordia, no debemos olvidar eso. Estamos aquí solamente por su misericordia y agradecidos también por el tiempo de cánticos, de alabanza que pudimos tener, recordando algunas de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y quisiera que volvamos en esta mañana a la carta de los Gálatas. Vamos a estar mirando ahí, continuando con el estudio. Tenemos hoy también las notas ahí en el proyector, algunos puntos principales. Gálatas capítulo 4, vamos a comenzar hoy. Gálatas capítulo 4 y vamos a tener la lectura del versículo 1 hasta el versículo 11. Gálatas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a leer y luego vamos a comenzar con el estudio. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ese último versículo es un versículo muy triste, versículo como de resignación del apóstol Pablo para con aquellos hijos en la fe que él había predicado el Evangelio y que ellos se habían convertido, pero que en algún momento, luego de que Pablo les predicó el Evangelio, ellos se convirtieron. En un momento en la historia habían llegado algunos desde Jerusalén, judíos, judaizantes, que estaban enseñando un evangelio diferente, como lo llama él, que no es otro evangelio, sino que ni siquiera era un evangelio. Les estaba enseñando que debían guardar ciertas cosas de la ley para continuar en ese proceso de la salvación y luego de la santificación. Entonces hay un versículo al final de nuestra lectura hoy que es un versículo como de resignación. Pero ese versículo de resignación nos mete un poco en el tema y en el por qué Pablo continúa con el argumento, que ya es un argumento bastante largo en sí. Podemos pensar, bueno, el capítulo 3, él empezó a manifestarles y a fundamentarles la doctrina de la salvación solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo, y podemos decir que con un capítulo bastaría. Con todos esos ejemplos que Pablo utilizó en el capítulo 3, con esas figuras, esas imágenes, podemos pensar que, bueno, ya al término del capítulo 3, que es un capítulo bastante extenso, 29 versículos vemos ahí, podemos decir que, bueno, Pablo ya dijo todo lo que tenía para decir. Ellos ya tenían que estar convencidos de que lo que Pablo les estaba diciendo y reprendiendo a sus corazones ya les podría quedar claro a ellos. Pero, sin embargo, hay un capítulo más, el capítulo 4. Y el capítulo 4 aún es más extenso. Y él sigue mostrándoles por medio de figuras a los Gálatas, aquellos creyentes que estaban
yéndose, separándose de la doctrina de la gracia y estaban acercándose y abrazando la doctrina de salvación por gracia y por obras, por fe y por obras, por un poco de religión. Les da otro capítulo, les da un texto aún más largo, más extenso, para enseñarles otras imágenes, otras figuras, para que ellos puedan entender el argumento que él está planteando. Nosotros podemos pensar, bueno, acá estamos semana tras semana, quizás cada 2 semanas, hablando acerca de lo mismo. Si ustedes se fijan, vamos a estar en el mismo tema hoy. No vamos a cambiar de tema, no es algo nuevo lo que vamos a enseñar hoy, o tratar de enseñar, de exponer la Escritura hoy. Pero a veces es tan necesario que Dios nos repita vez tras vez los conceptos para que nosotros podamos entender. Quizás en la dureza que tenían en la mente y en el corazón estos gálatas, y lo más probable era que era necesario que Pablo expusiera tantas figuras, tantos ejemplos, para que ellos entiendan cómo ellos habían sido salvos y cómo ellos debían continuar su vida cristiana. Pero lo que vemos aquí, Pablo continúa con la misma idea, pero acá él utiliza otra figura, como les dije. En el capítulo anterior había utilizado la figura de la ley, ¿se acuerdan? Como un carcelero, alguien que los había puesto, le había quitado la libertad, los había puesto en un lugar encerrado, un lugar donde ellos no podían salir. Y eso era la ley. La ley los ponía en un lugar de pecado y en un lugar donde ellos no podían salir, porque no podían cumplir la ley. Y entonces ellos no podían salir de esa esclavitud en la cual estaban, la esclavitud del pecado. Pero también Pablo les enseña y les muestra que la ley era como un ayo, era como aquel siervo en la casa que cuidaba del hijo, cuidaba del niño, pero que también le enseñaba cómo debía comportarse, cómo debía crecer en su niñez para ser un hombre de bien cuando llegara a la edad adulta. Pero sin embargo, todas estas cosas, el carcelero y el ayo, aquel pedagogo que le enseñaba, no podía hacer más que eso. No podía hacer más que llevarlo a Cristo, llevarlo a la fe en Cristo. No podía hacer nada más que eso. La ley que ellos estaban tratando de guardar para concluir o culminar con la salvación de sus almas, no tenía el poder para salvarlos a ellos. Ellos eran salvos por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo. Pero la ley los estaba y los guiaba, los dejaba en un lugar encerrados en su pecado para que busquen a Cristo y les decía cómo tenían que comportarse, pero ellos no podían comportarse de esa forma, por lo cual tenían que ir a Cristo. Y ellos no entendían esto, pero ahora él arranca con otro argumento. Ese argumento tiene que ver con unas figuras, y estas figuras son las que se mencionan en el versículo 1. Dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Acá vemos 2 figuras más. Una es el niño y el esclavo, el niño y el esclavo. Y podemos entender que el niño y el esclavo no eran distintos en relación a lo que había para heredar en esa casa. Era una casa de una persona, un hombre adinerado, que tenía muchas posesiones, pero que sin embargo el niño, así como el esclavo, no podían hacerse de esa heredad. El niño lo tendría cuando fuera mayor de edad, pero el esclavo no lo tendría nunca. Pero en relación a la herencia, ninguno de los dos podía hacer uso de las posesiones. Y vemos aquí esa figura, vamos a ver qué es lo que significa. Pero también vemos en versículo 3 y 4, dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en la esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y acá es la segunda figura, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la otra figura. Primero está hablando de un niño y un esclavo, los dos son iguales.
en relación a la herencia. Pero después está hablando de el hijo. El hijo aquí es el hijo mayor, un hijo. Y es un heredero en versículo 7. Dice, y si hijo también heredero. Había una diferencia que la marcaba ciertamente un evento del niño que pasó a ser adulto y heredero. Había un evento en el medio y había un tiempo que tenía que pasar. Eso era lo que Pablo les está planteando para que ellos entiendan cómo eran sus vidas, cómo ellos en un momento en sus vidas eran de una forma, luego ocurrió algo en sus vidas y por último, aunque había ocurrido algo, y esto no lo vamos a ver esta semana, pero aunque había ocurrido algo en sus vidas y sus vidas habían cambiado rotundamente, ellos querían volver a ser como antes. Se estaban yendo otra vez a la posición de aquel niño que era un esclavo, era como un esclavo. Esa es en parte la introducción a lo que vamos a ver hoy, pero quisiera que miremos aquí en dónde estamos primero posicionados en el libro, en la carta. Todavía seguimos en la fundamentación de la doctrina de la fe y vamos a estar hasta el capítulo 4, versículo 31, hasta el final de este capítulo. Quizás tengamos algo así como dos exposiciones más en capítulo 4. Pero, ¿cuál es el título o qué es lo que podemos ver hoy acerca del pasaje que hemos leído? Esa es la próxima diapositiva. ¿Estamos ahí? Tenemos el texto y la pregunta, ahí no tiene signo de pregunta, pero es un enunciado, es hijos o esclavos. Hijos o esclavos es lo que Pablo estaba planteándole a los Gálatas en este pasaje. La pregunta es, ¿somos hijos mayores, hijos que adoptamos, que somos adoptados por Dios y que además estamos con la expectativa de gozar de la herencia que Dios ha dado a aquellos que son creyentes? ¿O todavía somos esclavos? Y el esclavo no heredaba nada en la casa. El esclavo no tenía ninguna herencia. Ellos eran niños en un momento en su vida, luego fueron hijos adoptados por Dios. Pero ellos volvían y querían volver a esclavizarse. Y eso es lo que vemos dos veces en este pasaje. Dos veces. Volver a esclavizarse. Fíjense el versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y en versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Hijos o esclavos? ¿Hijos o esclavos? ¿Qué somos? Esa es la pregunta. La pregunta de Pablo, si pudiera preguntarles a ellos, sería, ¿ustedes quieren ser hijos? De hecho lo son. ¿O quieren ser esclavos? ¿Quieren volver a ser como eran antes? Que estaban luchando con uñas y dientes para tratar de agradar a Dios. Pero estaban esclavizados, como vemos aquí, vamos a ver qué es los rudimentos de este mundo. Ahora, hay dos condiciones aquí. Vamos a ver dos condiciones. No la tercera, pero sí las dos primeras. Y vamos a ver ahí en la placa. Dice, la primera es la condición del hombre antes de la fe. La condición del hombre antes de la fe. Podemos decir la condición de los Gálatas antes de que ellos creyeran en Cristo. ¿Está bien? Antes de que ellos creyeran en Cristo, vamos a leer ahí que eran como un niño que no tiene la posesión real de la herencia. El niño no tenía, ¿cómo podemos decir?, la facultad de usar lo que él tenía. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, una de las parábolas que vemos en los evangelios, él tenía una posesión, tenía una heredad, y él pidió al padre que le dé la heredad, le dé lo que a él le correspondía antes de tiempo. Bueno, el niño no tenía todavía la herencia, si bien lo iba a tener en algún momento, todavía no la tenía en ese momento. No es diferente a la condición de un siervo o de un esclavo. El niño era igual que un esclavo en ese momento. Pero también
que está esclavizado el niño a los rudimentos de este mundo, que es el ABC para agradar a Dios por sus propios medios. Eso es lo que vamos a ver ahora. La condición del hombre antes de la fe. Tenemos aquí entonces la figura de un niño. El niño, en la Escritura, un niño puede significar varias cosas en cuanto a alegorías o figuras. Hemos visto en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, que el niño, ahí cuando el Señor les presenta a los discípulos un niño, ¿cuál es la figura que les quiere presentar o que les quiere enseñar a ellos? Es la humildad. La humildad. Un niño es alguien humilde, es alguien que confía en su padre, y las personas, los hombres, tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Tienen que ser humildes y tienen que confiar en su Padre, en el Padre Celestial. Ahora, aquí no está hablando acerca de un niño como alguien humilde. Otra figura de un niño es como de la inmadurez de la vida cristiana. Pablo le dijo a los corintios, yo no os puedo tratar como a adultos, los trato como a niños espirituales, como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque eran inmaduros en su vida espiritual. Andaban peleándose entre ellos, andaban envaneciéndose, o sea, enorgulleciéndose entre ellos porque tenían buenos dones espirituales y eran orgullosos y tenían un montón de problemas y no habían llegado a la madurez espiritual en su vida cristiana. Pero aquí no está hablando de inmadurez en la vida cristiana, como un niño. Lo que está hablando aquí es que esta figura de niño era su estadio, el estadio de estos creyentes, de estas personas en Galacia, que era previo a conocer a su Salvador. Toda persona, antes de conocer a Cristo como Salvador personal, es como un niño. Si bien en algún momento cuando reciba a Cristo va a ser hijo de Dios y heredero de todas las promesas que Dios ha dado, antes de conocer a Cristo es un esclavo o es como un esclavo. No goza de nada, sino que está esclavizado a los rudimentos de este mundo. A los rudimentos de este mundo. Ahora, ¿cuál era la edad en que un niño en la antigüedad pasaba a ser adulto? Pasaba a ser el hijo mayor, aquel que iba a heredar toda la herencia de su padre. Entre los judíos y los griegos había una edad establecida. Los niños judíos a los 12 años hacían una ceremonia y se declaraban como adultos. Ya habían llegado a la edad adulta, tenían ciertos privilegios. Eran todavía jovencitos, ¿no? Y ustedes van a pensar hoy en día, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la edad donde los niños se vuelven adultos? Alguno de ustedes me podrá decir a los 30 años, porque hay niños muy grandes hoy en día que no toman responsabilidades, ¿no? Y que no parecen adultos. Son de muchos años, pero realmente son inmaduros. Bueno, en la cultura de hoy en día, cuando un varón llega a los 18 años, hay una fiesta, ¿no? Y ahí es como que bueno, ya es un adulto. Para la ley del país, es alguien que ya puede votar, puede hacer un montón de cosas, puede tener ciertas cosas a su nombre y ya es alguien adulto, 18 años. Pero hoy en día quizás pensaríamos que no es tan adulto, por cómo está la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, los judíos tenían esa ceremonia. Los griegos tenían una ceremonia parecida, pero era un poco más grande, a mayor edad, a los 18 años también. Ellos hacían esa ceremonia y el niño ya no era niño, ahora era un adulto. Tenía cierta responsabilidad, pero también ciertos privilegios. Pero Pablo está hablando un poco más aquí de la cultura romana, no tan solo de la judía o de la griega, sino de la romana. Y en cuanto a la cultura romana, no había una edad específica donde el niño empezaba a ser adulto, sino que eso era la decisión del padre. El padre veía cómo era de maduro su hijo y cuando él pensaba que ya estaba en la edad de ser un adulto, y entonces ahí sí lo llevaba
había una fecha específica en la cultura romana donde se acercaban y llevaban a los niños, que ya no eran más niños ahora, y hacían esa ceremonia, y de ahora en adelante eran hijos mayores, personas mayores. Solamente para ilustrar, los niños en esa ceremonia de los romanos llevaban sus juguetes, aquello con lo cual ellos jugaban cuando eran niños. Los chicos llevarían, no sé, algunas herramientas, no llevaban autitos porque no existían los autitos en aquel tiempo, pero llevaban algunas herramientas, algo con lo cual ellos jugaban, y las niñas llevaban sus muñecas, sus muñequitos y demás, y los ofrecían a su Dios, a su ídolo, y ese era el compromiso de que ellos iban a dejar las cosas que eran de niños y ahora iban a ser adultos. Esa figura también la usó Pablo a los Corintios. Dice que cuando era niño pensaba como niño, pero luego dejé las cosas que eran de niño, pensando en esa ceremonia de el niño que era adulto ahora. Ahora, dejaban esas cosas, dejaban sus juguetes. Yo tengo varios niños, jovencitos en casa, 2. Y una hija que es más grande, ¿no? Uno está ahí atrás, otro está acá escuchando. ¿Qué diría si les diría que tienen que dejar todos sus juguetes, llevarlos a algún lugar y regalarlos? Porque ya no son más niños, ahora no pueden jugar más con los juguetes, ahora son adultos. Tendría quizás un piquete ahí en la puerta de casa, no me dejarían llevar las cosas. No sé si han visto ustedes la película esa Toy Story, creo que es la 3, donde el niño que tenía todos los juguetes y ya no era más niño, iba a la universidad ahora y tenía que dejar sus juguetes. Y espero que no empiecen a caer sus lágrimas, pero la última imagen que vemos ahí es del niño dejando los juguetes a otro niño, el niño ya era adulto, y se va como triste y deja sus cosas ahí. Ya no era más niño, ahora es un adulto, Había un cambio, pero, mientras tanto, antes de la fe, los Gálatas eran como niños. Y como niños, ellos tenían un problema y que eran como esclavos en este sentido. Versículo 3. Así también nosotros. Y Pablo se pone dentro del mismo grupo de cristianos o de hombres antes de conocer a Cristo, antes de la fe. Y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué es esto de los rudimentos del mundo? ¿Qué significa? Esta palabra rudimentos significaba algo básico, algo fundamental, algo inicial. El ABC del comportamiento en la tierra, el comportamiento humano. Cuando los niños van al jardín, ¿qué se les enseña? Se les enseña el ABC, las cosas básicas, las cosas iniciales. De hecho, creo que el jardín de infantes se denomina el nivel inicial, ¿no? Porque ahí es donde le dan los primeros rudimentos, podemos decir, cómo se deben comportar. Y hay una lucha ahí, ¿no? Hay una lucha porque el niño tiene que aprender cómo debe manejarse y conducirse delante de sus pares, delante de personas que son iguales a él. Obviamente, ese ABC comienza en la casa, ¿no? En la casa comienza los padres a formarlos. Pero en aquel entonces, como ahora también, en esta época, se dejaba ese ABC, esos rudimentos se dejaban a algunos siervos, ¿no? Algunos siervos que hacían ese trabajo. En este caso, dice que estaban bajo, versículo 2, bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Hasta que el padre decidiera llevar al hijo a aquel lugar con sus juguetes y dejar todo ahí y que sea adulto, hasta ese momento ellos estaban siendo criados, estaban siendo formados en el ABC,
de los rudimentos. Ahora, ¿qué significa esto para con los Gálatas? Y era que Pablo asocia esto de los rudimentos en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Si quieren, busquemos ahí para ver esto. ¿Qué eran los rudimentos? ¿A qué se refería Pablo? Colosenses está 3 libros después de Gálatas. Capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y acá Pablo lo que está diciendo es que claramente los rudimentos de este mundo tenían que ver con filosofías y sutilezas de las tradiciones de los hombres. Podemos entender que lo que Pablo se estaba refiriendo es que toda religión humana tiene cierto ABC de comportamiento. ¿Para qué? Para tratar de agradar a Dios. ¿Está bien? Cada religión, sea del Dios que sea, del ídolo que sea, y en la historia, en el tiempo que sea en la historia, tenía un cierto reglamento, un cierto rudimento de cómo debían comportarse las personas para agradar a Dios. Y eso era lo que los Gálatas eran antes de conocer a Cristo. Y seguramente ellos estaban tratando de agradar a su Dios, que no era el Dios verdadero, porque ellos no eran judíos. Pero los judíos también tenían su ABC, y su ABC era ¿qué? La ley. La ley era el ABC para ellos, de cómo tratar de agradar a Dios. Cada uno de los pueblos tenía su ABC de cómo agradar a Dios, tenía su religión. Pero ellos estaban esclavizados ahí. Estaban esclavizados hasta cierto tiempo, hasta el tiempo, y que vamos a ver ahora, el tiempo en que el Padre decidía que ellos ya no eran más niños, sino que ahora eran adultos. Y esto es versículo 4 en adelante. Y vamos a pasar a la próxima diapositiva. Porque lo que vamos a ver ahí es la condición del creyente en la fe. Primero vimos la condición del hombre antes de la fe, antes de conocer a Cristo, antes de creer en Cristo como su Salvador. Eran esclavos tratando de agradar a Dios en los rudimentos de este mundo, en las religiones de este mundo. Pero ahora la condición del creyente, la condición de estos Gálatas era distinta. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios se había cumplido. El Hijo eterno vino al mundo. Eso es lo que vamos a ver en versículo 4. Tenía que ser Dios aquel que había venido al mundo. Tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador. Pero también tenía que ser hombre para ejercer la función del sustituto y de ponerse en el lugar de aquel pecador y darle la salvación. Entonces tenemos aquí el tiempo del cumplimiento. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es un versículo hermoso, hermanos. Y quizás lo pasamos así de largo en una lectura que podamos tener diariamente y no pausar en entender qué es lo que está diciendo acá Pablo. Porque tiene una doble aplicación aquí. Y la primera aplicación, podemos decir, es que Dios tiene un reloj. Yo acá tengo un reloj. No encontré un reloj de arena, pero es un reloj de arena. Y el reloj de arena empezó a correr en la eternidad de Dios. Y llegó a un instante donde fue el momento exacto y específico que Dios tenía que enviar. Como dice acá, Dios el Padre envió a su Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Dios envió a su Hijo. Esa palabra envió era una palabra fuerte. Era una palabra que tenía varios significados, varias aplicaciones,
Pero lo más probable es que esto tenga que ver con que era algo así como una embajada. Dios había mandado, había enviado a alguien, que era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, y lo envió en el tiempo señalado. Algunos comentaristas dicen que el tiempo señalado, que cuando Cristo vino a la tierra, había ciertas condiciones que se habían dado para que el Evangelio pueda ser proclamado y llevado de un lugar a otro, de un extremo al otro en el Imperio Romano. Pero ciertamente esa es la forma de pensar del hombre. Podemos pensar, bueno, en ese momento había buenos caminos, en ese momento había un imperio que abarcaba una extensión muy grande y había una facilidad de llevar el Evangelio a otros lugares. Había también lo que se llamaba la paz romana, donde el Imperio Romano en ese momento estaba en paz. No había guerras. En tiempos pasados sí las había. Pero en ese momento era especial, era un momento especial. Podemos pensar humanamente, bueno, Dios eligió ese momento viendo cómo estaba la historia y dijo, ahí voy a enviar al Hijo, a Cristo. Pero pensando divinamente, o sea, en el pensamiento de Dios, Dios ya tenía ese tiempo prefijado. Y Dios acomodó todas las cosas para que en ese tiempo que Dios ya había pensado enviar a su Hijo, las cosas estén como estaban. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Y dice que lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, estas cosas, podríamos decir algo acerca de esto. Primero, que acá dice, Dios envió a su Hijo. Yo quisiera que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando acerca de Jesucristo, hablando acerca del Hijo que el Padre había enviado a su debido tiempo a la tierra. Era Dios, el Verbo era Dios. Pero versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué significa esto? ¿Por qué era el Hijo de Dios y tenía que ser Dios mismo? ¿Y por qué tenía que ser nacido de mujer? ¿Por qué es que Pablo utiliza esos dos términos? Sabemos que es Hijo de Dios, sabemos que es Dios, pero ¿por qué dice que fue nacido de mujer? Y esto es lo que justamente estábamos viendo ahí en la placa y que les voy a repetir, y es por esto. Era necesario que sea plenamente Dios el que venía al mundo, para que su sacrificio tuviera valor, para poder redimir a toda la humanidad. Si no era Dios, no hubiera tenido ese poder para redimir a los hombres. Pero también tenía que ser plenamente hombre a fin de representar a toda la humanidad y recibir el castigo del pecado de los hombres en su cuerpo. Tenía que ser hombre, perfectamente hombre. Tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador, como dijimos ahí, y tenía que ser hombre para ejercer la función de un sustituto. Eso es lo que está diciendo Pablo acá.
Llegó un momento en el reloj de Dios en que Dios envió a su Hijo al mundo para que nazca en Belén, para que luego de 30 años, 33 años, fuera a la cruz, muriera por nosotros y fuera resucitado. Fíjense en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Esta es la segunda parte, podemos decir, de Cristo viniendo al mundo. Hemos leído en Juan capítulo 1 y hemos leído de que el Verbo fue hecho carne. El Evangelio de Lucas nos explica un poco más acerca de su nacimiento. Pero esta es la segunda parte de ese acontecimiento que Pablo está diciendo a los Gálatas en el reloj de Dios. Dice capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo vino al mundo, nació de una virgen, nació de mujer, como dijo Pablo a los Gálatas, pero también fue a la cruz. Y murió por la humanidad, murió por nosotros, murió por los Gálatas. Y ese sacrificio, esa obra de Cristo, causó algo en los Gálatas. Hubo ahí un quiebre en su historia. Antes eran niños que estaban tratando de complacer a Dios o a su Dios con sus buenas obras, con los rudimentos de este mundo, con la religión que ellos practicaban, pero vino Cristo. Y vino Cristo a sus corazones también. Por eso hay una doble aplicación. En el reloj de Dios, Cristo vino hace, ¿cuánto? 2000 años aproximadamente. Pero también en el reloj individual de Dios, para cada uno de nosotros. En un momento, así como los Gálatas, en un momento ellos creyeron en el Evangelio, tuvieron fe en este mensaje que Pablo les había predicado. En ese momento hubo un cambio en sus vidas, un cambio. Pero el cambio no lo produjo los rudimentos de este mundo, el cambio no lo produjo la religión, no lo produjo sus buenas obras, ni siquiera lo iba a producir el judaísmo, guardar la ley, sino que lo produjo la fe en Cristo. Ahora, ha llegado ese momento en nuestras vidas donde dejamos los rudimentos, dejamos de confiar en la religión o en lo que nosotros podemos hacer y confiamos en Cristo para ser salvos. Ese momento había llegado a los Gálatas, pero ¿ha llegado a cada uno de nosotros? Cristo ya vino al mundo, Cristo ya fue crucificado, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, pero realmente ha llegado el momento, el tiempo donde hemos aceptado ese mensaje. Para los Gálatas ese mensaje ya había sido aceptado. El problema es que ellos querían ahora volverse a las buenas obras, a los rudimentos. Eran medio cabeza dura. Ahora, ¿qué privilegios, qué bendiciones trajo ese evento en la historia para los Gálatas? Y eso es lo que Pablo les enseña en versículo 5 en adelante, en versículo 5 al versículo 7. Vamos a leerlos. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es el primero, para que sean redimidos. Y ahora vamos a ver qué significa eso. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, iban a ser adoptados como hijos de Dios. Ya no eran los niños aquellos que vivían bajo los rudimentos esclavizados y que no tenían forma de hacerse de la herencia, sino que ahora eran hijos mayores. Dice versículo 6, y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea que además de que eran hijos, ahora tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Otro privilegio. Y el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y esta es la cuarta bendición, y es también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuatro cosas que vamos a mencionar rápidamente. Lo primero es que este evento en la historia de la humanidad, pero también en la historia de cada uno de ellos, había causado era que habían sido redimidos. ¿Tenemos ahí? Sí, los Gálatas eran ahora redimidos. ¿Qué significa eso? Redimir significa rescatar, comprar. Y significaba recuperar lo que se había perdido mediante una compra. Y la compra, Pablo le dice a los corintios, nosotros somos comprados por precio, somos salvos por precio. ¿Cuál fue el precio? El precio fue la sangre de Cristo. Pedro dice a los que él le escribe la primera carta, en capítulo 1, versículo 18, que somos redimidos por la sangre, preciosa sangre del Hijo. Ese fue el precio que se pagó. El precio que era extremadamente alto. El Hijo Eterno pagando con su sangre. Fuimos comprados. Los Gálatas fueron comprados. Estaban perdidos, estaban esclavizados y ahora habían sido rescatados. Ya no eran más esclavos. No eran más esclavos, habían sido comprados. Lo segundo es que los Gálatas habían sido adoptados como hijos. La adopción de hijos. Esa es una realidad del creyente. Dios es el Padre de cada uno de los creyentes. Los incrédulos no pueden decir lo mismo. Si bien por un tema de creación, cada una de las criaturas de Dios son criaturas, y algunos pueden decir, bueno, son hijos de Dios por creación, pero Pablo no se estaba refiriendo acá a hijos de Dios por creación, se estaba refiriendo a hijos de Dios por redención. Por redención. Era la salvación que llegaba a ellos por medio de la fe. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, los que no creyeron no son hijos de Dios. Los que no recibieron el mensaje del Evangelio no son hijos de Dios. Por más que se afanen en su religión de agradar a Dios, no son hijos de Dios. Y lo tercero es que estaban habitados por el Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el sello. Estamos sellados con el Espíritu Santo, aquellos creyentes. El Espíritu Santo además va a facilitar que estos creyentes sean formados a la imagen de Cristo. Pero eso lo veremos en el capítulo 5. ¿Está bien? Pero el Espíritu Santo vino a morar al corazón de cada cristiano. Eso es Romanos 8, 9, 1 Corintios 3, 16. Somos morada del Espíritu Santo. Juan 14, 17 también dice que va a enviar al Espíritu Santo para que esté con ellos y en ellos, en los creyentes, en los discípulos. Lo cuarto es que los creyentes, los que fueron redimidos, los que fueron adoptados como hijos y los que tienen el Espíritu en su corazón, en su vida, también son herederos de Dios por medio de Cristo. Son los que heredan todo lo que Dios ha puesto a disposición del creyente. Hemos hablado de esto, de la herencia, algunas veces anteriormente. Hemos hablado de heredar la morada en los cielos que prometió Cristo a sus hijos, a sus discípulos, las calles de oro de la Nueva Jerusalén, la vida eterna, heredamos la vida eterna, pero aquí Pablo se refiere a
que le damos a Dios. O sea, todo lo que Dios puso a disposición, todas las riquezas que están en Dios. Nuestro Padre es Dios. Ahora somos adultos. Y fíjense que Pablo les dice en versículo 7, en versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, y esto está hablando a la iglesia, por cuanto sois hijos, y está hablando a la segunda persona plural, sois. Pero en versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino que eres heredero, hijo heredero. Acá es la segunda persona, pero en singular. Le está hablando a cada uno de ellos. Y es como que Pablo se estuviera dirigiendo, como yo estoy hablando con ustedes, y está hablando a la iglesia. Y le dice, ustedes ya son hijos, ustedes son, el Espíritu Santo mora en ustedes, pero ahora les digo una cosa, y señala a uno de ellos. Señala a uno por uno. La salvación es personal. La salvación es individual. Es individual. Y entonces señala a cada uno de ellos y le dice, ahora eres. No le dice sois, le dice eres. La pregunta es, ¿eres heredero? ¿Eres heredero de Dios? El salmista dijo que Dios mismo era su herencia y su copa. Heredamos no solamente lo que Dios tiene, sino también lo que Dios es. No hay nada que sea reservado para sus hijos. O sea, no hay nada de lo que somos privados de lo que Dios puso en su herencia. Ahora, fíjense esto. Los Gálatas antes eran esclavos, eran niños, eran como esclavos, estaban tratando de agradar a Dios en los rudimentos de este mundo, de las religiones, pero cuando conocieron a Cristo y creyeron en Cristo, tuvieron todos estos privilegios, lo que vemos ahí, y más aún. Pero sin embargo, ellos querían volver a ser esclavos. Querían volver a ser esclavos. ¿Y cuál es el peligro de esto? Primero, quisiera decir dos cosas. Lo primero que tenemos que examinar es si realmente estamos todavía tratando de ser salvos con los rudimentos de este mundo, con las religiones de este mundo, o si ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Si ese evento ya ha ocurrido en nuestra vida. En la vida de los Gálatas había ocurrido. Si ha ocurrido en nuestras vidas, ¿cuál es el peligro? El peligro que tenían los Gálatas. Los Gálatas querían volver a hacer buenas obras para ser salvos. ¿Y qué es eso? Eso es una incertidumbre constante. Puede pasar que hay creyentes que estén en la incertidumbre constante en sus vidas de si realmente son o no son. ¿Son o no son? ¿Por qué? Porque están confiando en sus buenas obras, están confiando en su fuerza para poder agradar a Dios. Y no van a poder agradar a Dios, aparte de Cristo. Y aparte de ser guiados por medio del Espíritu que mora en el creyente. No podemos. Ese es uno de los peligros. El vivir en una vida de incertidumbre como creyente, una vida de incertidumbre y de no estar seguro hasta el día de la muerte si realmente vamos a estar con el Señor. Eso es muy triste. Y los Gálatas, si no cambiaban su mente, iban a estar hasta el día de su muerte tratando y viendo a ver si por ahí agradaban a Dios y si eran herederos, si iban a ir al cielo. Ese es un peligro. Y el otro peligro, con respecto a lo que los Gálatas estaban haciendo, era el opuesto. Que ellos se enorgullecieran tanto de que estaban haciendo tan bien para agradar a Dios, que el orgullo brotara en sus corazones. Y que ellos pretendieran que lo que Dios les daba a ellos y lo que Dios hacía con ellos era porque ellos se lo habían ganado. Habían agradado a Dios. Y la vida eterna, tanto la vida eterna como las bendiciones terrenales, se las habían ganado ellos.
Y eso era el otro peligro. Es otro peligro por el cual nosotros, como creyentes, podemos incurrir en enorgullecernos, en decir yo soy mejor, yo trato de guardar todas las cosas, yo soy agradable a Dios, pero mis hermanos no, porque ellos no tienen el mismo estatus que yo. Esos son los dos peligros para el creyente. Y el peligro para el incrédulo es que todavía estés luchando con los rudimentos de este mundo, con el ABC de las religiones de este mundo, tratando de agradar a Dios para obtener la salvación. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos en la posición, se acuerdan del título? ¿En la posición de hijos? ¿Somos hijos? ¿O todavía somos esclavos? ¿O queremos volver a ser esclavos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Gracias, Padre, por esta porción hermosa donde tú nos mencionas el hecho histórico de la venida de Cristo. Y gracias, Padre, por ese momento, ese tiempo que tú has dispuesto para entregar y mandar al Salvador. También, Padre, por mandar al Espíritu al corazón de cada creyente. Y pedimos, Padre, que tú estés trabajando, obrando en los corazones de cada uno de estos oyentes. Y pedimos, Padre, que podamos verdaderamente tener la certeza, la confianza de que somos hijos por medio de la fe, por la gracia de Dios. Te pedimos, Padre, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.